Creo que ya te buscó Lalo, ¿verdad? Ya. Ok. Exacto. Sale. Vamos a platicar. Ojalá y por ahí podamos arrancar algo. Sí, bueno. desde luego. Gracias, Claro que querido. sí. Va. Al contrario. Pues bueno, muy buenas tardes otra vez a todas, a todos. Nuevamente agradecido por la invitación y a mi querido Alfonso, mi amigo, que sabe que lo es y desde hace mucho tiempo, y a toda la gente de la EGE, pero sobre todo a quienes desde ayer nos están acompañando en esta charla. Ayer avanzamos, como lo platicamos, en este ánimo contextualizador amplio, ¿no? En el que aterrizamos, o espero que hayamos logrado aterrizar una serie de conceptos que creo que son importantes para efecto de lo que estamos viendo. Sí, desde algo muy remoto, ¿no? Conceptos muy básicos de constitución, quizá también conceptos muy básicos de control de constitucionalidad, en fin, pero nos fuimos acercando poco a poco a lo que es este modelo de control que hay en la materia electoral. Ayer terminamos con esta idea del control concreto que está a cargo del tribunal, y hoy ya vamos a ver en específico lo que es el control abstracto, las particularidades del control abstracto que hace la Corte en relación con las leyes electorales. Y les voy a platicar de un caso que me parece que tiene, o que es muy útil para entender o para aterrizar todo lo que vamos a hablar hoy, que me parece que está, si me dejan decirlo así, escrito en bonito, pero además que tiene todos los elementos que vamos a ir conversando de las particularidades de ese régimen especial de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, como para advertir, ¿no? En la práctica un poco los conceptos generales que vamos a hacer. Les adelanto, es el asunto de la ley Bonilla, lo presentó el ministro Franco y lo resolvió el Pleno en 2020. Me parece que es un asunto que puede tener una utilidad pedagógica, insisto, muy importante porque está muy bien hecho, muy bien hecho, lleno de contenido, en fin, pero además aborda todas las temáticas que vamos a ver, ¿no? Entonces, si están de acuerdo, y ya que tenemos en la pantalla el material que estamos usando desde ayer y que, como comentamos, se los enviaré a través de Alfonso, si me lo permite, se los haré llegar a través de Alfonso, si me lo permite. Igual, desde luego, que el proyecto de la acción que vamos a platicar. Bueno, ya vamos, insisto, a ir aterrizando estas particularidades, ¿no?, de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Para empezar, vamos a comentar dos cositas o retomar dos cositas que ayer platicamos. Si bien es cierto que las acciones surgen o se desarrollan en la reforma 94-95, cuando viene este cambio inicial de la Corte, bueno, pues ha tenido, el régimen de las acciones ha tenido incorporaciones que van muy de la mano con reformas también en la Constitución que abordan temáticas digamos, que amplían, ¿no? O que generan la necesidad de ampliar los supuestos de legitimación en la materia. En el caso de la materia electoral, pues esta reforma se da en 1996, platicamos un poco de ella ayer, con esta incorporación del tribunal al Poder Judicial, con esta lógica conforme a la cual el tribunal se vuelve el órgano especializado y la última instancia, ¿no? El órgano especializado del Poder Judicial y la última instancia para resolver las impugnaciones en la materia contra actos, contra leyes, ¿no? Con excepción, desde luego, de las acciones de inconstitucionalidad. Bueno, entonces, como hay una reforma electoral de gran calado, entonces se incorpora dentro de la legitimación a los sujetos que vamos a platicar un poquito más adelante, y que, bueno, desde luego, a partir de lo que platicábamos ayer, pues desde luego siempre estará sujeto a revisión y a consideración para determinar si este catálogo existente es suficiente o no. Ayer planteábamos esta lógica de por qué no el INE, y también les decía por qué no, como en la Ciudad de México, los ciudadanos, pero bueno, lo cierto es que entonces el catálogo que hoy tenemos, digamos, incorpora a los sujetos electorales,
a partir del 96. También ayer platicábamos un poco de estas particularidades, ¿no?, de la acción de inconstitucionalidad como medio de control de constitucionalidad. Ya les decía yo que no hay un litigio, ya les decía que es un medio de control abstracto, en el cual lo que se plantea es una cuestión de interés general, concretamente la necesidad de verificar que alguna norma sea adecuada a la Constitución, norma suprema, fundamental, fundamentadora en la lógica que lo vimos ayer. Desde esta lógica, entonces, no hay o no debe hablarse de partes en una acción de inconstitucionalidad, sino simplemente de promovente y autoridades promulgadoras y publicadoras de la norma que se está verificando, ¿no? Decir también que el fundamento está en el artículo 105, concretamente en la fracción segunda, porque este artículo 105 también nos habla de las controversias constitucionales en la fracción primera. Entonces, digamos, estos dos medios de control están incluidos a nivel constitucional en este precepto, tienen una ley reglamentaria, precisamente la de este artículo, que desarrolla, ¿no?, las particularidades de cada uno de los medios de impugnación. Es una ley chiquita, tendrá 70 y tantos artículos, la mayoría están orientados a regular lo relativo a las controversias constitucionales y hay una parte menor de las acciones en donde se establece que desde luego en lo aplicable las previsiones de las controversias van a ser también utilizadas por la acción de inconstitucionalidad, haciéndonos cargo desde luego de que son dos medios completamente distintos, ¿no? Ya decíamos, aquí no hay litigio, en las controversias sí lo hay, el procedimiento de una controversia es muy cercano, muy parecido a un juicio de amparo indirecto, y la lógica, ¿no?, del trámite y de la resolución de estos asuntos, de las controversias, es muy distinta a la de las acciones y sobre todo a la de las acciones electorales. Les doy, por ejemplo, alguna idea respecto de esto que estoy comentando. Hay estudios, ¿no? Bueno, estadística, la estadística de la Corte tiene medido que las controversias constitucionales tardan en tramitarse y resolverse en promedio 400 y pico días, o sea, más de un año en que se resuelven las controversias, mientras que las acciones en general se resuelven en un promedio de 11 meses. Las acciones electorales, y ahora les voy a ir explicando por qué, se resuelven todavía en un tiempo menor, por lo menos de manera ordinaria, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la lógica del procedimiento establecido o del trámite establecido en la ley reglamentaria y también con las cargas naturales y propias del trabajo de la Suprema Corte. Ustedes han de haber oído seguramente que en días recientes, me parece que iniciado el año, hubo una serie de comentarios relacionados con que la Corte no tenía o no resolvía una serie de asuntos que llevaban mucho tiempo dentro del tribunal. Bueno, no sé exactamente cuál será la razón. Lo que les puedo decir es que en mi experiencia los asuntos, o sea, primero habría que revisar la carga de trabajo que en sí mismo tiene la Corte, luego justo la duración del trámite de este tipo de asuntos, el tiempo que se emplea para generar un proyecto y luego cómo es la organización que hay para ver este tipo de asuntos que se ven en pleno, ¿no? Les decía ayer las controversias que van contra leyes, las acciones prácticamente todas se ven en pleno, salvo los casos de desechamiento, y esto no siempre. Hay por ahí una tesis que dice que se deben ver en pleno, aunque hay quien lo ve en sala, pero bueno, lo cierto es que el listado de asuntos que se van a resolver en pleno o la lógica organizacional de los asuntos que se van a resolver en pleno, la planeación, ¿no?, de las sesiones tiene un desarrollo que se genera con muchos meses de anticipación y que tanto los ministros como sus equipos de trabajo conocen con la anticipación necesaria, que desde luego está sujeto a adecuaciones. Por ejemplo, si hubiera la tramitación de uno de estos medios de control de modo preferente, que es una posibilidad que está en la ley, pues desde luego que se adaptaría o se adecuaría esta lista, o cuando se incorporan asuntos electorales que tienen que resolverse con alguna rapidez, también se modifica. Pero bueno, el trabajo está muy bien planeado y está muy bien organizado y está previsto con mucha anticipación. Entonces, a mí me parece difícil que se pueda decir que la Corte maneja
un poco los tiempos de resolución, ¿no? Pero bueno, esta es una experiencia y una opinión personal. Luego también recuperar lo que platicábamos ayer en relación con la competencia. Ya sabemos que es parte de los medios de control concentrados, porque solamente se conoce en única instancia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí no está de más recordar esto que apuntaba ayer, relacionado con que ustedes pueden encontrar en alguna constitución local acciones de inconstitucionalidad estatales, pero estas tendrán que ver justo con las leyes fundamentales de las entidades federativas. Aquí estamos hablando de este medio de control de la Constitución Federal, ¿no? O de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso solo es la Corte quien conoce de este medio. También, como platicamos ayer, hay un doble parámetro de control, o sea, en las acciones, sobre todo en las acciones que involucran derechos humanos, el parámetro de validez o la norma a partir de la cual se va a hacer la comparación de la ley, el contraste con la ley, pues puede ser la Constitución, pero también pueden ser los tratados o instrumentos internacionales cuando el medio de control involucra el análisis de derechos humanos. Y bueno, efectos, esto no lo vimos ayer, lo voy adelantando y lo voy a platicar hoy con alguna calma. Bueno, o sea, hay una cuestión que sí platicamos ayer, los efectos son generales, la decisión que se tome va a ser, sobre todo hablando de una invalidez, va a tener estos efectos erga omnes, va a estar dirigida a todas las personas, ¿no? Porque la consecuencia de una invalidez es expulsar, como saben, del ordenamiento jurídico la ley que pueda estar en contra de la Constitución. Pero lo cierto es que dentro de los efectos hay una serie de consecuencias o de posibilidades que pueden presentarse, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando una ley o una norma es anulada? Desaparece por completo. ¿Qué función tiene, perdónenme, para continuar, antes de continuar, Noemí me pregunta, ¿qué función tiene la acción de inconstitucionalidad local? Digamos la misma, pero para efectos de los estados. ¿Se acuerdan que ayer que hablábamos de la división de poderes, yo les decía que estamos en un sistema federal, ¿no? En donde hay estados o entidades que tienen poderes, ¿no? U órganos de gobierno propios a través de las cuales desarrollan las funciones del Estado. Esta idea de la federación no solamente contiene o contempla esta posibilidad de que haya gobiernos locales, sino también la posibilidad de que haya normas que rijan el desarrollo o la función de las sociedades de cada estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Yucatán va a tener un gobernador, un congreso y un tribunal superior de justicia, pero también va a tener un sistema normativo propio, distinto al de la federación, relacionado con él. Desde luego tiene que haber una armonía y un diálogo correcto entre estos dos sistemas, pero hay normas que son del Estado. Entonces hay una constitución de Yucatán, hay leyes reglamentarias locales, hay leyes no reglamentarias, pero también del Estado, en fin, ¿no? Una acción de inconstitucionalidad local lo que hace es contrastar las leyes locales con la Constitución del Estado, ¿no? Un poco verificar que toda la normativa que rige dentro de un Estado específico está de acuerdo con la Constitución de la entidad. Ahora, les decía que debe haber una armonía entre las normas o el sistema normativo del Estado con el federal. ¿Cómo se logra esta armonía? Bueno, todas las normas del Estado, insisto, en este caso de Yucatán, todas las normas del Estado, incluida la Constitución del Estado, tienen que estar de acuerdo con la Constitución federal, ¿no? Esta es la manera en la que se van logrando establecer parámetros o definiciones, digamos, normativas que tengan un mismo sentido. De hecho, la Corte ha establecido en criterios, no me acuerdo si son aislados o de jurisprudencia, pero bueno, hay tesis al respecto, que justo las constituciones locales deben entenderse como
leyes, ¿no? Para efectos de este control de constitucionalidad general, ¿no? Entonces, Noemí, espero haber contestado y haber sido claro. Las acciones de inconstitucionalidad local hacen el contraste de las leyes del Estado con la Constitución estatal, pero no sustituyen de ninguna forma, desde luego, la relevancia y el carácter supremo, fundamental y fundamentador de la Constitución Federal. Por eso, todas estas leyes locales tienen que estar de acuerdo también con la Constitución política del país. ¿Sale? Y bueno, un poco, insisto, regreso a lo de los efectos. Les digo que la lógica es en esta idea de la expulsión o de la determinación de invalidez de normas, que alguna norma, alguna ley, alguna porción normativa se expulsen, ¿no?, del sistema jurídico, pero con la idea de que no queden vacíos, ¿no? Vamos a pensar el caso de alguna ley, es más, vamos a pensar en algún asunto que se haya resuelto en la Corte, me acuerdo más o menos 2015, 2016, que se analizó en acción de inconstitucionalidad, se analizaron distintas leyes que conforman o que conformaban el sistema normativo electoral de Oaxaca, ¿no? Había una ley para usos y costumbres y estaba además la ley estatal de instituciones y procedimientos electorales. Y entonces, las dos leyes, tengo sobre todo presente la ley de usos y costumbres indígenas, fue expulsada en su conjunto, o sea, toda la ley del sistema jurídico del Estado, porque se declaró inconstitucional por un vicio que ahorita les voy a comentar al procedimiento. Entonces, claro, si se expulsa esa ley, ¿qué pasa? ¿Se queda el Estado sin una normativa que regule la elección por usos y costumbres? Pues no, eso no puede pasar, se generaría un vacío legal que desde luego no haría bien a nada, ¿no? Ni al sistema jurídico, ni al funcionamiento del Estado, en fin. Entonces, las consecuencias de los efectos de una invalidez pueden tener algunos matices o algunas salidas justo para evitar que haya un vacío legal. Y hay alternativas como, por ejemplo, la reviviscencia. La reviviscencia es una figura a partir de la cual o a través de la cual, digamos, la legislación anterior a la que se declaró inconstitucional vuelve a funcionar para un momento específico o a partir de la determinación de invalidez de una ley, o existe también la posibilidad en algunos casos concretos que los efectos de la inconstitucionalidad se posterguen a un momento posterior. En las acciones de inconstitucionalidad que les platicaba ayer de 2014, las que adecuaron todo el sistema normativo estatal a la reforma de febrero de ese año, particularmente me acuerdo en Chiapas, hubo alguna previsión en donde se dijo, a ver, esta norma es inconstitucional, pero como ya estamos tan cerca del proceso y regula una función sustantiva, pues entonces la invalidez se va a considerar una vez terminado el proceso electoral, perdón, y entonces una vez que esto suceda entrará en vigor determinada norma, ¿no? Esto lo voy a volver a tomar o a retomar en algún momento más adelante, pero se los voy adelantando como cuestiones generales. A estas cuestiones agregaría, ya entrando al procedimiento concreto de la acción de inconstitucionalidad electoral, algunos datos que son relevantes para efectos de los plazos para la interposición de este medio de control, ¿no? Todas las acciones de inconstitucionalidad, de acuerdo con la norma, deben presentarse en un plazo de 30 días. 30 días naturales, 30 días, a diferencia de las controversias que son hábiles, aquí son 30 días naturales. ¿A partir de cuándo se cuentan estos 30 días? Desde la publicación de la norma. No importa, y esto es importante, que la norma establezca una vacatio legis, es decir, que la norma prevea que entrará en vigor con posterioridad a que fue publicada, ¿no? Vamos a pensar que se publica hoy en el Diario Oficial de la Federación, pero dice va a entrar en vigor en agosto de 2024. Esto no implica que la acción de inconstitucionalidad se pueda presentar en agosto de 2024, ¿no? Porque la regla establecida a nivel normativo prevé que estas acciones o este medio de control se inicia una vez que la norma ha sido hecha del conocimiento general, ¿no? Del conocimiento
de la sociedad a través de los medios de difusión, que son los periódicos oficiales, ya sea el federal o los de las entidades federativas. Bueno, aquí entonces hay una cuestión que es importante tener en cuenta. En las acciones de inconstitucionalidad en general, existe la posibilidad de que los 30 días naturales, el plazo de vencimiento, ¿no?, del periodo dentro del cual se puede promover una acción, termine, el último día de este periodo sea un día inhábil, ya sea por ser sábado o domingo o por ser un día feriado. En estos casos, en las acciones de inconstitucionalidad ordinarias, ¿no?, existe la posibilidad de que el medio impugnativo se presente al día hábil siguiente, ¿no? Vamos a pensar que una acción de inconstitucionalidad vencía el domingo pasado, entonces la ley, por previsión legal, se puede presentar el lunes siguiente, el día inmediato, siempre que sea hábil, a primera hora, ¿no? Entonces, a partir de que está abierta la oficialía de partes de la Corte, si no mal recuerdo, es desde las 8:30, ¿no? Y en un lapso prudente, se tiene que o se puede presentar esta acción de inconstitucionalidad. En materia electoral no es así. Acuérdense que en materia electoral general, todos los días y horas son hábiles. Bueno, pues atendiendo a esta regla, en el caso de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, lo que se hace es habilitar funcionarios públicos. ¿Qué significa habilitar funcionarios públicos? Que el secretario general de acuerdos determina quién va a ser la persona encargada de recibir los medios de impugnación o las acciones de inconstitucionalidad que estén vinculadas con la materia electoral, ¿sí? Entonces, se fija a la entrada del edificio de la Corte en un pizarrón de estos negros que tienen letritas, y les juro que así es, o por lo menos no creo que haya cambiado, ¿no? Se fija ahí un aviso en donde se dice: para la presentación de medios de inconstitucionalidad electorales, se habilita a Rubén Jesús Lara Patrón, funcionario tal, adscrito a la Secretaría General de Acuerdos, a que reciba las promociones relativas a este tipo de medios en el domicilio perengano de tal, ¿no? Entonces, ustedes podrían llegar en cualquier momento al domicilio señalado y con la persona indicada a entregar su acción de inconstitucionalidad. Y esto es muy importante porque si ustedes pretendieran utilizar la regla que les decía para los medios ordinarios, ¿no? Insisto, esta idea que venciera en domingo y presentaran el lunes, su medio de impugnación sería extemporáneo, ¿no? La idea, insisto, de esta habilitación de funcionarios es responder a la previsión de que todos los días y todas las horas son hábiles y, por tanto, que siempre haya la posibilidad o el medio de iniciar, ejercer o promover, ¿no?, dentro de este tipo de medios de control de constitucionalidad. Bueno, un poco la lógica del régimen especial o de las reglas especiales de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral es reducir los plazos de impugnación. Y esto tiene un sentido que platicábamos desde ayer, ¿no? Ustedes saben que en el artículo 99 de la Constitución hay una previsión que establece que no pueden llevarse a cabo reformas a leyes electorales, reformas sustantivas a leyes electorales, 90 días antes de que dé inicio un proceso electoral, ¿sale? Eso está establecido en la Constitución. ¿Cuál es la lógica de este plazo, no? Que si hay una impugnación, haya tiempo suficiente para resolverla. Y de esta forma, que cuando digamos que cuando dé inicio un proceso electoral, entonces todas las reglas de este proceso, todas las reglas a las que van a sujetarse las personas que participarán en este proceso sean claras, ¿no? Que haya certeza en la materia. A ver, permítanme un segundo. Aquí Omar me pregunta: siempre que se promulgue una nueva ley o reforma en materia electoral, ¿se habilitará a una persona especial para recibir las promociones? A ver, yo nada más una cuestión pequeña, pero que no es menor, querido Omar. Promulgar y publicar son dos cuestiones diferentes, ¿no? Aquí el dato importante es la publicación.
cuando se haga público, cuando se dé a conocer a la gente una previsión de una ley electoral, ¿no? Y entonces, perdón, de una ley en general, ¿no? Ese es el momento importante para considerar o contemplar el inicio del plazo de impugnación vía acción de inconstitucionalidad de una ley. Bueno, y entonces sí, la respuesta a lo que preguntas en concreto es sí. Cuando hay una reforma electoral, cuando hay una publicación de una ley electoral y cuando se va a promover una acción de inconstitucionalidad, siempre se habilita a un sujeto para cumplir o para atender debidamente esta regla que les comento, ¿no? Para garantizar que efectivamente todos los días y todas las horas sean hábiles y que siempre haya un canal de comunicación directa con la Corte, ¿no? Esto, desde luego, no obstaculiza otros medios a través de los cuales se pueden promover este tipo de medios de control, de medios impugnativos, ¿no? Me refiero concretamente a los medios electrónicos, que desde luego ahora son mucho más recurridos y permiten, ¿no? O facilitan la comunicación entre la Corte, como institución que se encarga de resolver los asuntos, y las personas que participan en cualquier medio de impugnación, ¿no? Desde luego, pues esta vía, para efectos de cumplir la idea de días y horas hábiles, puede resultar mucho más útil, pero de todas formas se habilita a una persona porque siempre existirá la posibilidad de que quien está promoviendo, pues no tenga a su alcance estos medios electrónicos y requiera una alternativa, insisto, para cumplir en tiempo con las promociones o los medios que vaya a presentar. Entonces, insisto, sí, la respuesta sería esa, ¿no? Y bueno, les decía que la idea de este régimen especial tiene que ver justo con garantizar este principio de certeza que debe regir en todos los procesos electorales, ¿no? Que antes de que dé inicio el proceso, todas las reglas a las que se van a sujetar las personas que van a participar en él, pues sean claras, ¿no? Entonces, el plazo de 3 meses, pues lo consideró el legislador suficiente para poder, dar espacio para que se promueva una acción y para que la Corte tramite y para que además resuelva, ¿no? Yo ya les adelantaba ayer que la teoría y la práctica, pues a veces no se compaginan muy bien, ¿no? Les contaba esto de cómo construir una mayoría cuando hay escenarios, aunque sean infrecuentes, pues pueden pasar, en donde hay un quórum mínimo necesario, pero difícil para conseguir esta mayoría, ¿no? Bueno, pues ahora les voy a platicar un poco la dificultad que yo viví, ¿no? En relación con estos plazos. Ayer les decía que normalmente cuando se tienen 30 días para impugnar, hablo de las acciones de inconstitucionalidad, pero podría ser aplicable a cualquier otro plazo y a cualquier otro medio, lo ordinario es que quien va a promover lo haga el último día, ¿no? Entonces, en un periodo de 90, promover el último día implica que ya comiste la tercera parte del plazo previsto para garantizar esta certeza. Bueno, luego, las acciones de inconstitucionalidad en general, también en teoría, están previstas para que el trámite dure 45 días. Y las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, 15 aproximadamente. Pero lo cierto es que muchas veces es difícil, ¿no?, que estos 15 días sean exactos. Y esto entonces provoca que este plazo de trámite se coma, digamos, un poco más de tiempo del que está previsto para la resolución de los asuntos. Vamos a considerar que fueran solo 15 días, que fuera lo ordinario, pues los 30 de promoción más los 15 de trámite ya son 45 días. Luego hay que generar el proyecto, ¿no? El proyecto de resolución que va a proponerle un ministro o una ministra al Pleno, pues ahí también hay un plazo que se agota, que se come, ¿no?, de estos 90 días,
vamos a pensar que fueran en un escenario muy amable, 15 días, un mes más, y entonces ya los periodos para resolver las acciones, que hay un plazo específico que ahora les voy a platicar, pues terminan siendo todavía más reducidos, ¿no? Y entonces, claro, esto provoca que a la hora de resolver, y justo por eso la importancia de los efectos que les comentaba hace rato y que les voy a platicar más adelante, establecer de manera clara y precisa cuáles son los efectos de las resoluciones en las acciones de inconstitucionalidad, pues tomen una relevancia adicional, porque a diferencia de otros medios o de otras acciones en donde podrías eventualmente ordenar al Congreso que vuelva a legislar, ¿no? Aquí en materia electoral lo que tú resuelvas es prácticamente con lo que se entra al proceso electoral, ¿no? Y bueno, esto, insisto, estoy hablando desde la teoría. Ahora les voy a contar el caso práctico que les digo que ahora, y que además es lo ordinario, ¿no? Por el que yo creo, o por lo que yo creo que debería quizá replantearse esta idea de los 90 días. Miren, justamente en un proceso electoral de Oaxaca, ¿no? Viene la impugnación, insisto, 30 días se la comen, empieza el trámite y entonces dentro del trámite le pedimos, como ordinariamente se hace, a un juzgado en Oaxaca que nos ayudara con una notificación. Pero resulta que ese juzgado, o el día que llegó el auxilio en el que solicitamos su apoyo, el juez se iba de vacaciones. Y entonces le dejó encargada la notificación al secretario que asumió las funciones de juez. Se la dio al actuario, pero el actuario también se iba de vacaciones ese día, entonces se la pasó a alguien más, ¿no? Y alguien más lo que hizo, sin dimensionar la relevancia que tenía para la Corte, este asunto fue poner la notificación hasta el final, digamos, de todas las notificaciones que tenía que desahogar. Y entonces fue desahogando de una en una su chamba, ¿no? Y el día que este segundo actuario, digamos, del que estoy hablando, se iba de vacaciones, no había desahogado la notificación que le encargamos y se le hizo fácil hacerlo, ¿no? Cuando regresara de sus vacaciones y entonces metió este faltante a su cajón, ¿no? Y nosotros teníamos la urgencia de que se notificara porque sin eso no podíamos continuar con alguna parte del trámite ni podíamos terminar de integrar el expediente y al no terminar de integrar no se podía cerrar la instrucción y no se podía, digamos, dar paso a que el ministro, en este caso era un asunto del ministro Pardo, pudiera presentar el proyecto al Pleno. Entonces, hablamos 500 veces al despacho, nos dejaron al juzgado, desde luego dejaron de contestarnos en algún momento, se nos estaban apretando los tiempos y lo que hicimos fue habilitar a una actuaria de ahí de la Corte para que fuera a Oaxaca, al juzgado. Les juro que literalmente revisó el cajón del actuario que tenía encargada la notificación y ella la practicó estando allá, ¿no? Esto que les estoy contando, desde luego que comió un buen trecho del trámite y terminamos cerrando instrucción el día previo a que la acción de inconstitucionalidad fuera presentada al Pleno y se resolviera, ¿no? En la práctica, en el día a día, esto es lo que ordinariamente pasa dentro del trámite de las acciones y por lo que yo creo que debería valorarse si los 90 días son suficientes o deberían ampliarse. En mi concepto, desde luego, deberían ampliarse porque entonces garantizamos, ¿no? O aseguramos que el trabajo que se hace en el ejercicio de control de constitucionalidad de una norma electoral, pues brinde, sobre todo eso, brinde todos los elementos necesarios para que las autoridades o los sujetos que intervendrán en el proceso sepan con anticipación qué es lo que se va a resolver. Ahora, tampoco les quiero dejar una mala idea ¿no? O sea, que parezca que todo se hace sobre las rodillas. No es así, o sea, para todo hay un remedio y una alternativa, ¿no? Normalmente, cuando se detecta algún asunto de estos de término, lo que se hace en la Corte es ir integrando, bueno, antes se integraba un expediente virtual. Este expediente virtual era irle mandando a la ponencia y a los secretarios encargados del asunto todas las constancias que iban llegando para que ellos fueran trabajando con mucha agilidad
los asuntos y que entonces cuando se cerrara instrucción el proyecto ya estuviera listo para presentarse al Pleno. Hoy es todavía más fácil porque hay constancias virtuales y entonces hay un repositorio que pueden consultar las secretarias y los secretarios de la Corte de todos los asuntos con las constancias que van llegando y de esta forma pueden ir trabajando con mayor facilidad, ¿no? Y con mayor tiempo sobre todo este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, este es un poco el tras bambalinas que les ofrecí y bueno, ahora sí ya retomo lo que les estaba queriendo decir. La idea de este procedimiento abreviado es justo responder a este plazo específico de 90 días en el que se tiene que generar certeza y lo que implica entonces es en realidad una reducción de tiempos, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería un poco el trámite y los plazos en relación con el trámite en las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral? Bueno, se reduce el plazo de las aclaraciones. Ustedes saben que una vez que se presente el escrito y se turna al ministro o ministra que vaya a ser ponente, puede determinar, ¿no? Si es necesario que haya alguna precisión relativa con el escrito de demanda. En este caso, para las acciones en general hay un plazo de 5 días. En materia electoral se reduce a 3. Luego se le solicita un informe a la autoridad. Insisto, no hay litigio, pero sí hay 2 autoridades que participan en las acciones como, digamos, responsables, que serían la autoridad promulgadora, o sea, el Ejecutivo, ¿no? Normalmente, y el Congreso y la publicadora que es el Ejecutivo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se espera de ellos en el informe? Pues que establezcan o que señalen cuáles son las razones por las que creen que la norma que está siendo impugnada sí se ajusta a la Constitución y no debe expulsarse del ordenamiento jurídico. El plazo ordinario en las acciones es de 15 días y en los medios electorales se reduce a 6. También se incorporan en materia electoral algunas figuras como la que aparece ahí en la lámina. El texto de la norma dice, se puede solicitar opinión a la sala superior. ¿Por qué? Insisto, la sala superior o el tribunal electoral es el órgano máximo y especializado en la materia del Poder Judicial. En el momento en el que se publica la ley reglamentaria y se prevé todo este régimen electoral, la única sala que tenía funcionamiento permanente era la sala superior. Las salas regionales solamente intervenían cuando había proceso, se vuelven permanentes hasta 2008 y de la especializada no hablemos, ya sabemos que surge en 2014. Entonces, bueno, la lógica de la norma responde justamente a eso, ¿no? Y en la práctica, el verbo poder, ¿no? O la idea de una posibilidad no se entiende así. En todas las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral se solicita la opinión especializada del tribunal, ¿no? ¿Cómo se hacía en mi época esta opinión? No sé cómo sea ahora, pero imagino que no será muy distinta. Ahorita te contesto, Lisette, ahorita te contesto. Bueno, de una vez te contesto. Lisette pregunta, ¿la opinión se puede solicitar antes, durante o después del escrito inicial? Es después del escrito inicial porque la opinión la solicita el ministro o la ministra que instruya el procedimiento, ¿sale? Ya como parte del trámite, una vez que se recibió la demanda y que la demanda fue turnada al ministro o ministra que corresponda, ellos hacen una serie de acuerdos y dentro de estos acuerdos en donde van involucrando en el procedimiento a los distintos sujetos que deben participar, llaman al Tribunal Electoral para que emita una opinión, insisto, especializada en relación con los motivos o los conceptos. Esta pregunta es buenísima, ahorita se las contesto. En relación con los conceptos de invalidez, que ese es el nombre que se le da a lo que en otros asuntos, por ejemplo, en amparo se conoce como concepto de violación, en los recursos se conoce como agravios, ¿no? O sea, los motivos de disenso, los motivos de queja en materia de acciones de inconstitucionalidad se conocen como conceptos de invalidez. Antes de contestar la pregunta que me hace Mirna, ¿no? Ella lo que me pregunta es si la opinión es vinculante. Déjenme les cuento rapidísimo, ¿no? Un poco esto que les iba a decir de cómo se generaba esta opinión. En mi época, lo que se hacía era integrar una comisión de secretarios y secretarias de los distintos magistrados de la sala superior
tenían un turno, ¿no? Es decir, cada opinión se encargaba a una ponencia distinta. Esta ponencia hacía como un resumen inicial de los conceptos de invalidez y una propuesta de cuáles se tenían que contestar y cuáles no, porque había algunos que estaban relacionados, por ejemplo, con el procedimiento legislativo y que por tanto no eran de conocimiento especializado en materia electoral y respecto de los cuales no se opinaba, ¿no? Entonces decía cuáles sí, cuáles no, y luego hacían una propuesta de opinión desde la óptica del Tribunal Electoral. Y aquí empiezo ya a contestar la pregunta de Mirna, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que entonces quien recibe la opinión, ¿no? Es el ministro instructor o la ministra instructora. Y lo que hace es verificar, ¿no? Cuál es la posición que tiene el tribunal en relación con algún punto específico. Ahora, ¿es vinculante? No, no es vinculante, ¿no? No hay ninguna obligación de ajustar la opinión de la Corte a lo que está diciendo el Tribunal Electoral. Vamos a partir, ¿no? Todavía de algo que les platicaba. La ley dice se puede pedir opinión. Entonces, si ni siquiera normativamente es vinculante pedir la opinión, pues desde luego menos es vinculante tomarla en cuenta. Pero digamos, fuera de estos formalismos, yo lo que te diría, Mirna, es que muchas veces la manera en la que se aproxima el estudio de la constitucionalidad o no de una norma varía y depende de muchas cuestiones distintas, ¿no? Es más, existe la posibilidad de que tú, aun cuando te hayan dicho que una norma es contraria al artículo perengano o sutano de la Constitución, tú determines la inconstitucionalidad a partir de un artículo distinto, ¿no? Entonces, el planteamiento que hace la Sala Superior lo hace desde luego desde su expertise, ¿no? Pero la Corte también tiene una expertise y una técnica y una lógica distinta, o que puede ser distinta, lo dejaría en ese sentido o en esta expresión, a la hora de resolver. Ahora, el hecho de no ser vinculante, o incluso esto que les estoy platicando, tampoco implica de ninguna manera que no se tome en cuenta la opinión del Tribunal Electoral. Hay quienes sí la toman en cuenta, hay quienes sí la valoran y que incluso construyen los proyectos a partir de las opiniones que, o con base en las opiniones y los argumentos que el tribunal propone, ¿no? O incluso hay quien genera una proposición específica y luego la contrasta con lo que dijo el tribunal para ver si se está caminando en la misma línea. O sea, lo que quisiera decirles, y creo que esto es importante, ¿no? Es que claramente la Corte reconoce esta especialización del tribunal y pone atención a sus argumentos, ¿no? No los echa en saco roto, no es pedir la opinión solo por pedirla. Realmente sí se le reconoce esta característica de especialización, ¿no? Esta posición de órgano especializado en la materia. Incluso yo me acuerdo mucho de la ministra Luna, porque ella siempre, incluso dentro de las discusiones del Pleno, aludía a las opiniones del tribunal como parte de su argumentación, ¿no? Entonces, insisto, no hay vinculación, pero sí se analizan, sí se pone atención, sí es parte de las herramientas que se utilizan, ¿no? Y aquí, Ayámelo Ani me dice, y que esto da una finalidad, ahí se me borró, esto da una finalidad de que no exista una contradicción de criterios, más o menos, porque acuérdense, justo por eso me importaba tanto dar todo el contexto tan grandote que di, acuérdense que son dos niveles o dos dimensiones de análisis distinto. El análisis que hace la Corte es contrastar la norma con la Constitución así en abstracto, ¿no? O sea, ver que lo que dice una norma en principio se ajuste a los parámetros generales que tiene la Constitución. Pero una norma que fue declarada válida por la Corte, al ser aplicada, podría resultar inconstitucional a juicio del tribunal. Es una dimensión distinta de análisis. No importa que la norma esté bien confeccionada o que los parámetros se encuadren en lo que dice
la Constitución, ¿no? Muchas veces esta aplicación, o al momento de aplicar una norma concreta, entonces se advierte que hay una inconstitucionalidad. Miren, no es en un caso de acción, ¿no? Pero les platico rápido, intentando un poco aclarar esta pregunta. Y es más, reconozco que ni siquiera me acuerdo si el primer criterio deriva de una acción, quizás sí, ¿no? Pero a ver, ustedes saben que en el artículo 38, cuando se habla de los supuestos de suspensión del ejercicio de los derechos político-electorales, se incluye un supuesto, está en la Constitución, en la fracción segunda, si no mal recuerdo, de que cualquier persona que esté sujeta a un proceso de orden penal, se van a suspender los derechos político-electorales, ¿no? Entonces pienso, esta parte no la sé, pero al final lo que les quiero explicar es más bien lo segundo. Pienso que en algún momento hubo alguna previsión de algún estado en el que se establecía algo similar a esto, digamos que con el solo hecho de estar sujeto a un proceso criminal, se suspendían los derechos y la Corte la validó, ¿no? Pero luego llegó un asunto al tribunal. Y estoy hablando desde hace muchos años, si no estoy mal, 2007, creo yo, ¿no? Y entonces en este asunto venía una persona que había tenido un accidente automovilístico, que en este accidente automovilístico mató a una persona, se determinó que el homicidio era culposo y que mientras, digamos, se establecía la responsabilidad y todo esto, el proceso podía ser seguido en libertad. Y entonces este sujeto acudió a solicitar su credencial de elector y le dijeron que no se la podían dar por lo que establecía la Constitución y desde luego atento a los criterios, digamos, de la Corte en este sentido. Y el tribunal entonces estableció un criterio en el que dijo, a ver, o sea, sí advierto que esto dice la Corte, pero debemos, en esta lógica de garantizar los derechos político-electorales y los derechos humanos y los principios involucrados con los derechos humanos, debemos entender que mientras no haya una sentencia condenatoria definitiva, ¿no?, prevalece el principio de presunción de inocencia y además no hay algún límite material, ¿no?, para que esta persona ejerza los derechos, entonces vamos a concederle la credencial de elector, ¿no? Este asunto luego fue llevado en contradicción de tesis a la Corte, ¿no? Chocaron estas dos ideas, ¿no?, de lo que se establecía a partir de la lectura gramatical y, digámoslo así, cerrada del 38.2, frente a lo que había establecido la Corte, la Sala Superior del Tribunal en este asunto que les platico, y la Corte terminó modificando su criterio y haciendo prevalecer el principio de presunción de inocencia, y a partir de entonces, pues los asuntos que involucran esta previsión se resuelven de manera distinta, ¿no? Entonces, no, sí, desde luego puede haber o hay algún espacio para que haya armonía entre los criterios del tribunal y de la Corte, ¿no? Por ejemplo, pienso en una inconstitucionalidad, pues si hay una inconstitucionalidad, claramente el tribunal no podría salir a decir, no, esto es constitucional, pero a la inversa sí hay un espacio distinto, ¿no? La Corte podría declarar en general la constitucionalidad y en la aplicación específica a un asunto concreto, el tribunal podría resolver en una lógica diferente, porque, reitero, las dimensiones de análisis son distintas, ¿no? Una es verificar la norma en un contexto o dentro de un sistema normativo, y la otra es ver si esa norma está bien aplicada en un supuesto específico, ¿sale? Entonces, bueno, regreso un poco, le insisto, la opinión no es, cuando una persona está privada de su libertad sin sentencia firme, me dice Noemí, no se puede registrar su candidatura. A ver, y dame un segundo, Ayan, por favor. A ver, primero le contesto rapidísimo a Noemí, ¿no? Cuando una persona está privada de su libertad sin sentencia firme, no se puede registrar su candidatura. A ver, hay supuestos distintos que tienen que ver con el ejercicio del derecho que se está ejerciendo. Acuérdense ustedes que el derecho al voto tiene estas dos vertientes, pasiva y activa, ¿no? Pasiva es recibir el voto, activa es votar por alguien. O sea, pasiva es ser votado, activa es votar, ¿no? Los criterios del tribunal, digamos, vinculados
o más desarrollados con la presunción de inocencia y con la posibilidad de participar en un proceso electoral, tienen que ver, si no estoy mal, y estoy casi seguro que no, con el tema de la votación activa, ¿no? La posibilidad de votar por alguien, ¿sale? Aquí se ha desarrollado que cuando no hay una sentencia definitiva, una sentencia firme, aunque estés privado de tu libertad y en ejercicio del derecho, del principio de presunción de inocencia, es posible, ¿no? O debe garantizarse este derecho. E incluso hay algún asunto reciente, me parece que es del magistrado de la Mata, votado ya por la Sala Superior, en donde se estableció que las personas que estén en esta condición deben tener garantizado su derecho, y se vinculaba incluso al Instituto Nacional Electoral para que en el proceso siguiente al que se emitió la resolución, pues ya se garantizara o se previeran las condiciones necesarias para garantizar este derecho. Esto es a votar. Hasta donde yo recuerdo, en el caso del derecho a ser votado, el tema de estar privado de tu libertad, más allá de tener una sentencia firme o no, sí determinaba la posibilidad de ejercer este derecho. ¿Por qué? Porque si tú estás privado de tu libertad, pues no puedes cumplir, ¿no? Digamos, con aquellos aspectos que forman parte de un proceso electoral. No puedes ir a hacer campaña, no puedes tener contacto con el electorado, ¿no? Entonces, aquí sí hay, más allá de la presunción de inocencia, una limitación material que imposibilitaba garantizar el ejercicio de este derecho, insisto, por estar sujeto a una pena privativa de libertad, ¿sale? Entonces, esos son los criterios que se han sostenido. Noemí, y luego Ayam había alzado la mano, ¿verdad, Ayam? Y Noemí ahorita sí, así es. A ver, Ayam, a tus órdenes. Buenas tardes, magistrado. Hola. Creo que ya me resolvió con eso que acabo de comentar la duda. Es que ahí en la sala llegó un asunto en contradicción de tesis, donde la sala superior había resuelto que todas aquellas personas que estén sujetas a un procedimiento sin sentencia firme puedan o no registrar su candidatura. Y la Corte había resuelto en la acción de inconstitucionalidad que sí y que no. O sea, ahí había una contradicción, por así decirlo. Y el asunto era por el incumplimiento de un laudo por esta persona que se volvía a reelegir como presidente municipal y había sido puesto a disposición, y ya la Corte, ya a través de un incidente de inejecución de sentencia, pues ya se había detectado que se había declarado sin materia el incidente, pero como que no había no estaba como claro, por así decirlo, que había pasado con ese incumplimiento de sentencia por parte de este presidente municipal que se había vuelto a reelegir. Entonces, ya con lo que me acaba de decir, por ejemplo, en esto de las dos vertientes del voto activo-pasivo, y que no se pueden suspender esos derechos políticos, entonces yo creo que ya me quedo con eso, pero por ahí va. Al final, la contradicción de tesis se declaró inexistente. Ok, nada más antes de darle la palabra a Noemí, es que es muy importante, acuérdense, que una cosa es lo que podamos plantear así como en general, y una cosa muy distinta a lo que pasa en la realidad. Yo por eso insistiría mucho en que no dejemos de ver esta lógica distinta no solo de competencias, ¿no? Sino también de la naturaleza de los medios de impugnación y a ver, ahorita leo lo de Daniel. Lo de la lógica de los medios de impugnación y estas dos vertientes del control de constitucionalidad del que platicábamos ayer. Por eso, yo sé que es una vuelta muy larga, pero por eso para mí es importante hacer como todos estos planteamientos generales antes de aterrizar en lo que es el control específico. Justo, y lo uso solo como ejemplo, Alfonso se acordará, porque se nos tocó juntos. Me acuerdo que un día llegó a la Corte, no tiene que ver con esto de estar en prisión o no, pero un poco en la lógica que estamos platicando, ¿no? Un día llegó a la Corte un medio de estos muy raros, medio para resolver los conflictos entre órganos jurisdiccionales, una cosa así, con base en el artículo 11, fracción 13 de la Ley Orgánica. Hay un catálogo de medios de impugnación en la Corte increíble.
en donde el asunto tenía que ver con un funcionario municipal de Monterrey, el presidente municipal de Monterrey, que solicitó separarse del cargo para poder participar en una contienda para gobernador. Y entonces esto generó que un ciudadano presentara un amparo y en el amparo dijera que se violaban sus derechos humanos si este funcionario que había sido elegido para una temporalidad específica se separaba del cargo. Y entonces se le concedió el amparo, ¿no? Y vino un recurso de revisión, no me acuerdo si confirmó o no, pero bueno, seguramente sí, por lo que les voy a contar ahorita, y esa, digamos, fue la vía del ciudadano. Y luego el funcionario lo que hizo fue presentar un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral y él obtuvo una sentencia a favor de sus intereses. Entonces había dos resoluciones, una de la Sala Superior y una de un tribunal colegiado, en sentido contradictorio, ¿no? Que obligaban a encontrar una solución al conflicto. Y me acuerdo mucho de la intervención justo del ministro Aguirre, que les digo que era un gran polemista y una gran persona para debatir, que decía algo así como es como si a un torero le soltaran dos toros en el ruedo, ¿no? ¿A cuál le pone atención? Bueno, lo que quiero decir con este ejemplo, que no tiene que ver con lo que estamos platicando en realidad de fondo, ¿no? Es que hay muchas particularidades y muchos supuestos que hay que atender a la hora de verificar los casos concretos, ¿no? Yo insisto en lo que comentaba. La declaración de validez de una norma por parte de la Corte no implica en automático que su aplicación siempre será constitucional. Tampoco implica lo contrario, pero sí hay una posibilidad de que a la hora de aterrizar la norma a un caso concreto, esta sea contraria a la Constitución, ¿no? Y perdóname, Noemí, te tomé tiempo de tu intervención, te escucho. Gracias, voy a ser muy breve, doctor. Es que en verdad a mí me preocupa estos criterios porque la razón por la cual en épocas pasadas se había permitido que participaran, aún estando privados de su libertad, era precisamente porque este tipo de denuncias son hechas para sacar a los actores políticos de la contienda electoral. Y eso es lo que, a partir de que ahora se les niega el registro, hemos tenido caso, en el caso de Tamaulipas, tuvimos un caso de un candidato que pues fue denunciado por asuntos de su cuenta pública, ¿no? Entonces estaba en proceso de reelección y fue encarcelado, se le tuvo que negar el registro. ¿Qué fue lo que pasó? Se registra a su hijo y gana la contienda, y ya que pasó la fecha de la contienda, pues resulta que no se le comprobó nada y sale libre, sale en libertad. Entonces esa es mi preocupación, que si bien es cierto, es algo que se había avanzado en el sentido de proteger los derechos políticos de la ciudadanía para evitar precisamente este juego que se hace o estas pues disputas por el poder, ahora se esté regresando yo entiendo que es por la protección de los derechos de la ciudadanía para tener integrados sus órganos de gobierno, pero se deja esta puerta abierta. Sí, esa claro. Es mi preocupación. Gracias. Claro. No, a ti. De hecho, creo que tu comentario tiene que ver con lo que pone Daniel en el chat. Él dice, esto sí pasó, desde la cárcel candidatos ganaron, alcaldías en Morelos y Tamaulipas. 2 candidatos, uno de Morena y otro del PRI, ganaron literalmente tras las rejas. Uno está acusado de colaborar con un grupo delictivo y el otro de homicidio. La ley les permitía contender. Esto fue en 2018. Yo me acuerdo que esto que estás comentando tú surge como inquietud también desde hace muchos años, y es más, casi podría asegurar que fue en un asunto de Aguascalientes, si no estoy mal, y el candidato, hasta me acuerdo, era Martín Orozco. Y el tema es lo que tú acabas de decir, que se empezó a utilizar como estrategia, ¿no? O bueno, no sé si está bien afirmarlo así, pero que parecía, por lo menos, que se usaba como estrategia la promoción de denuncias relacionadas con delitos que implicaran, desde luego, la detención de las personas para sacarlas de los procesos electorales. Esto, desde luego, genera situaciones otra vez en la práctica que yo creo que es importante ir pensando
caso por caso. Claro que todo es debatible, claro que todo es perfectible, claro que todo debemos analizarlo. También pienso que el argumento del tribunal, y lo acabas de decir tú, Noemí, tiene mucho sentido, ¿no? Si hay alguien privado de su libertad, ¿cómo va a llevar a cabo las funciones de gobierno, ¿no? Un poco lo que decía yo tengo muy presente el caso era un presidente, no me acuerdo del nombre, pero era un presidente municipal en Quintana Roo que quiso ser gobernador y que estaba, estoy hablando de hace mucho tiempo, estaba privado de su libertad, y entonces se dijo justo esto que estamos platicando, ¿no? O sea, todo, y creo que ese es lo valioso del ejercicio, no solo de la función judicial, sino sobre todo de estos encuentros de estudio y de intercambio y de capacitación que nos permiten reflexionar y buscar alternativas. Hace unos años era inconcebible, me voy a ir otra vez al derecho a votar, ¿no? Era inconcebible pensar que alguien estuviera en la cárcel, tuviera la posibilidad de manifestarse a favor o en contra de una opción política. Hoy ya avanzamos en esta lógica de que sean las personas que no tienen sentencia firme. Yo estoy convencido que todavía nos falta avanzar a que todas las personas que estén en la cárcel puedan votar en los procesos electorales, porque ni modo que no tengan algunos espacios de interés que requieran representación y todo esto. Bueno, se está avanzando hacia allá. Seguramente en el tema del derecho a ser votado también es o será necesario, no sé si en el breve plazo o no, pero bueno, será necesario en algún momento replantearse estos criterios que hasta hoy han sido sostenidos para avanzar y lograr no solo una tutela adecuada, sino un funcionamiento correcto de todo el sistema normativo. Y yo aquí pondría un ejemplo rápido, ¿no?, de lo que pasa aquí en la sala especializada. Nosotros surgimos para regular un modelo de comunicación política establecido o vigente, digamos, en 2007, en el que prevalecían radio y televisión, cuando hoy radio y televisión han sido superadas enormemente por redes sociales, ¿no? Entonces, claro, todo esto obliga a repensar, a replantear, a ajustar con la idea de hacer funcional este sistema electoral en el que estamos todas y todos metidos, ¿no? Bueno, estas preguntas que yo agradezco y que nos llevan a debate, desde luego, son muy interesantes, nos alejaron totalmente del tema que teníamos que tratar hoy. Yo de por sí enredé las cosas con mi vueltezota de ayer y con mi clase de hoy. Tengo que terminar en este momento para cumplir con la UNAM que les comentaba. Me falta como la mitad de lo que les quería platicar, entonces, con independencia de que, como les comenté, les mandaría la presentación y la sentencia que iba a comentar. A ver, yo desde luego que quedo a sus órdenes vía correo y en fin, para cualquier cosa que quieran platicar, y abro la posibilidad, pero aquí no quiero meter en un problema ni a Alfonso ni a la EGE, abro la posibilidad de que si en algún momento puedo cumplir con la hora que me estoy volando de clase, me reagenden y encantado de la vida termino con esta parte de la presentación. De verdad, insisto en mis disculpas, no tenía, es con toda la honestidad del mundo, no tenía mi horario definido cuando acepté la clase, si no me hubiera organizado diferente, pero bueno, les prometo que la próxima vez intentaré hacerlo mejor y les pido otra vez una disculpa y bueno, pues quedo a sus órdenes y de verdad, Alfonso, si hay forma de que cumpla con ustedes, mano, ya sabes que me avisan y les doy el tiempo que falte, ¿sale? Y una disculpa grandota, por favor. No, al contrario, muchísimas gracias, querido Rubén. Ha sido una exposición muy completa. Por supuesto, vamos a ver si hay un espacio. De todos modos, el diplomado continúa y vamos a seguir tratando estos temas y vamos a ponernos de todos modos en contacto y de acuerdo por si se pudiese generar algún otro espacio adicional. Gracias, querido. Muchísimas gracias. Y gracias a todas y a todas. Discúlpenme. Hasta luego. Que estén muy bien. Muy buenas